Flash Galáctica, información clave y precisa para vos. Las 24 horas te brindamos las primicias antes que nadie. Bueno, ya vamos a estar en contacto en segundos nada más con el ex vicepresidente de la República Argentina, ahora analista, el doctor Carlos Rucauf, como para tener una visión de cómo está observando lo que viene aconteciendo en la Argentina de estos días. Doctor Rucauf, ¿cómo está? Un gusto saludarlo como siempre. Gracias por atendernos. No, al contrario, Pedro, un abrazo. Igualmente, Carlos. Bueno, a ver, estamos en momentos realmente de mucha tensión en la Argentina y me imagino que usted es un gran observador, ya que ha sido protagonista dentro de lo que es la estructura gubernamental durante mucho tiempo y hoy desde la óptica del análisis, ¿no? ¿Cómo está visualizando lo que estamos transitando, Carlos? Bueno, con preocupación, como todo, porque la situación de los sectores medios bajos y de bajos recursos, a partir de la devaluación del lunes posterior a las elecciones, se han convertido en dramáticos. Los precios de alimentos, bebidas, medicamentos han volado. Yo he visto en materia de pollos aumento del 20-30%, Una en locura, carnes sí. 40-50%, Ujú. en alimentos en general, sobre todo en los quesos, en toda línea de lácteos y algunas de las verduras y frutas, también aumentos que no tienen nada que ver con el volumen de la devaluación. Yo creo que ha sido un gran error la devaluación, pero mucho más no haber previsto los efectos en una economía ya colapsada, con un gobierno que no tiene credibilidad ni autoridad. Eso evidentemente ha complicado tremendamente lo que podría ser una manera de reorganizar, digamos, el país y la economía del mismo, ¿no? Usted lo acaba de decir, que es lo que sufre cada uno de los ciudadanos de este bendito país. ¿Cree que esto se va a complicar más usted, Carlos, teniendo en cuenta lo que estamos escuchando en cuanto a las declaraciones incoherentes que están realizando los principales miembros del Ejecutivo Nacional? Sí, claro, mire, eh, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, dijo la semana pasada en algún canal, creo que en Crónica, que le habían tirado un muerto. Sí. Ujú. Eh, Tal cual. bueno, es cierto, pero el problema es que el asesino es el presidente de la República y él es el ministro de ese presidente y en Ujú. cada momento el crimen se profundiza. Ahí está la cosa. Eh, Massa tiene posibilidades de resolver este problema de acuerdo a lo que hemos escuchado en las últimas horas, cuando estuvo justamente dialogando con un sector del empresariado que le dijo claramente, mira que esto que quieren ustedes establecer es inviable de alguna manera, teniendo en cuenta los bonos y todos los temas de modificaciones que intenta realizar de último momento el gobierno actual. En primer lugar, obviamente los sectores de menos recursos y de ingresos fijos, jubilados, trabajadores en relación de dependencia, trabajadores autónomos, están necesitando dinero en el bolsillo, porque se ha evaporado el dinero y se sigue evaporando el valor de los pesos. El peor de los mecanismos es el sistema de una suma fija entregada dentro de 30 días. Primero porque sigue adelante la inflación y porque en ese espacio de tiempo se podrían haber activado y solucionado problemas dentro de las paritarias, de las convenciones colectivas de trabajo, que tienen la ventaja que todo aumento de sueldo está vinculado a la capacidad de pago empresaria, Ajá. porque no es lo mismo que pague una pequeña empresa familiar Ahí está. un 30.000 pesos a cada empleado, a que la pague una empresa multinacional que exporta. No es lo mismo que lo pague un intendente de una pequeña comuna a que lo pague La Matanza. Cada una de las realidades económicas son distintas. Me parece que nuevamente se ha cometido un grave error, que si se quiere solucionar problemas con sumas fijas,
El dinero tiene que salir del erario público nacional con la inmediata eliminación de 14 ministerios que están de más, que ningún presidente tuvo antes, salvo este. Nadie gobernó con 21 ministros en la historia constitucional argentina. Qué barro. Y entonces, de ahí el Estado Nacional y de otros recursos que gasta en forma alocada, podría ayudar a los sectores de menos recursos. Pero esto no puede estar a costa del sector privado, sobre todo el sector privado que está más ahorcado por la propia economía, ni de muchos de los sectores vinculados al empleo público, como gobiernos provinciales y municipales. De hecho, le ha dicho que no nada menos que la gobernadora saliente de Santa Cruz. Con eso le digo Claro. todo. Ujú. Teniendo en cuenta esto que usted plantea, ¿usted cree que el mandatario actual, Alberto Ángel Fernández, está consciente de este verdadero desastre que ha cometido y no se anima realmente a hacer un mea culpa y ver cómo de alguna manera restablece, aunque sea en el final de su mandato, algún sistema que emprolije esta gravedad en la cual estamos transitando? No, no, Alberto Fernández está en una situación de negación absoluta del daño que ha hecho, hasta cree que gobernó bien. Yo Ujú. creo que no es que nos miente en eso, sino que no está bien de salud y entonces interpreta muy mal la realidad y nadie le dice la verdad de lo que ha ocurrido desde que él y Sarasa Guzmán se hicieron cargo de la economía, negociaron mal con el Fondo Monetario, negociaron mal con los acreedores privados, nos metieron en un túnel del tiempo hacia lo peor de la historia de América del Sur. Hoy estamos con una inflación más alta que la de Venezuela, una dictadura feroz de la que el propio Alberto Fernández dice sentirse amigo. Hasta nos han metido en el club de los BRICS sin ningún motivo junto a Irán, un país que tiene con nosotros una deuda de sangre, del lado de las dictaduras en contra de las democracias. La verdad no pegó una, ni en política interna ni en política exterior, Alberto Fernández, y él cree que las pegó todas. Ahora, en este callejón sin salida que estamos, doctor Rucauf, ¿cuál es el papel de la vicepresidenta, la manda más supuestamente de este sistema político que gobierna actualmente la Argentina, que está como desaparecida, tirándole como quien dice todo el fardo por una presión interna, evidentemente que existió, al propio candidato Massa, que desde el propio Ministerio de Economía no está pudiendo resolver ni prolijar la situación? Bueno, ella se replegó. Su objetivo es conservar Buenos Aires. Ujú. Hasta ahora lo está logrando, porque al haber tres candidatos a gobernadores con buena intención de voto, el oficialismo tiene ventaja. Claramente la gran performance de Milei levanta a su candidata a gobernadora y la lleva casi a su mismo número. Hoy en provincia de Buenos Aires, Milei, en todo lo que a mí me cuentan los intendentes, está arriba del 30%. Ujú. Patricia Burris está creciendo y también se acerca a esos números y su candidato a gobernador en consecuencia la acompaña. Pero este trío más el voto a la izquierda habitual del 6% parece darle la ventaja a Kicillof, que es el hijo político de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Ella sabía que Iba a no se pasar podía esto. ganar Ujú. esta elección y por eso no fue candidata. Ujú. El repliegue de alguna manera para abocarse más a ver cómo contiene los efectos judiciales que pueden involucrarla próximamente, la han hecho salir de escena, ¿no? No, yo creo que fundamentalmente ella no quiere sentirse responsable de la derrota. Ujú. Por eso en su momento dijo que estaba proscrita, que no se iba a presentar, no está Ujú. proscrita. Es una excusa, Eh, evidentemente, ¿no? Para, eso claro. es para evitar la derrota. Ujú. En estas condiciones, una república que está más agrietada que nunca, palabra que se ha dejado de mencionar, pero que un poco nos vuelve a llevar a la triste realidad que tiene la Argentina. ¿Cómo hacemos para recomponer esta situación cuando inclusive desde algunos sectores de la oposición no establecen un organigrama ni un esquema que pueda, digamos, mejorar estos resultados tremendos que viene teniendo la Argentina en materia social y económica, doctor? Vamos a seguir camino a la hiperinflación. Hemos tomado un camino lamentablemente muy parecido a 1989. Usted sabe que
En enero de 1989, un dólar eran 17 australes. 3 años después, un dólar eran 10.000 australes. Ahí empieza el 1-1, se le quitan 4 ceros a la moneda y empieza el exitoso tránsito de Carlos Menem por 7 años de una inflación del 1% anual, perdón. Entonces, a partir de esa realidad, vamos a tener que movernos. El próximo presidente o la próxima presidente, veremos que eligen los argentinos el 22 de octubre, se va a encontrar con un panorama muy complicado, con una deuda interna y externa que no se puede pagar. No se pueden pagar los plazos fijos, no se pueden pagar las LELIQ, no se pueden pagar los bonos. En consecuencia, vamos a ver qué proceso de licuación se produce con la deuda, con una hiper cada vez más acelerada, y va a haber dolores importantes para el conjunto de los argentinos. Como que este vaciamiento que se ha producido, recién lo vamos a notar cuando justamente llegue el próximo gobernante allá a Balcarce 50. Ahí es donde, como quien dice, se va a destapar la olla y se va a hablar con claridad de los efectos que este mal manejo de los últimos años políticamente ha producido, ¿no? Yo creo que se va a adelantar, que es muy probable Se va a que adelantar. no pueda sostener Massa su decisión de no devaluar el dólar oficial hasta el 22 de octubre, pero en todo caso el 23 de octubre se va a desatar un nuevo vendaval. Y eso es muy peligroso, es muy grave realmente para la institucionalidad de la República. ¿Cómo se hace para contener una situación que puede desembocar en cualquier cosa, doctor? Bueno, gobernando bien, Mm. pero evidentemente este gobierno no sabe cómo. Eh, Así que habrá que esperar el próximo y vamos a tener seguramente problemas muy graves en el interín. ajá. Y esta cuestión del acercamiento de último momento que intenta hacer el Ejecutivo a través de la conversación que mantuvo en las últimas horas el doctor Fernández con Lula da Silva, de alguna manera puede incentivar al sector empresarial a que acompañe esta situación compleja que tiene la República. Mire, los empresarios lo que van a defender son sus intereses como corresponde. Ujú. Las conversaciones con Lula no llevan a ningún puerto. Ya fue claro Lula que cariño mucho, platita nada. Ahí está, claro. Y el último viaje del actual ministro de Economía, el candidato Sergio Massa a Brasil, Ujú. no tuvo ningún resultado concreto. Está claro que los brasileños quieren financiar las exportaciones de sus empresas Ujú. y a partir de eso van a encontrar algunos mecanismos a partir del acuerdo con el nuevo Banco de Desarrollo, pero solo para sus exportaciones, no para las importaciones que vengan de la Argentina, es Claro. decir, favorecer a sus empresarios, no a los nuestros. La compra de pronto del mayor complejo frigorífico del sector cárnico demuestra eso, ¿no? De alguna manera. O sea, no cedieron justamente un supuesto acuerdo que intentó hacer Massa, dicen, y grupos empresarios prácticamente se adueñaron del sector frigorífico de la Argentina más importante. Bueno, pero viene pasando lo mismo en todas las actividades económicas. Ujú. Todas las actividades económicas claves que tienen futuro van quedando en manos extranjeras. Toda la línea de alimentación, Claro. todo lo vinculado al gas Ujú. y al litio va quedando en manos de empresas multinacionales porque hay una evidente actitud nacional y de algunas provincias de favorecerlas. Claro. El tema del gran negocio, uno de los elementos que muchos dicen podría salvar la economía de la República, como lo es la energía o como lo es el tema del litio, ¿está, digamos, en carriles normales, lógicos, o usted cree que no se ha hecho también bien los deberes en ese sector? Mire, hay proyectos muy interesantes en materia legal del actual gobierno, no se aprobaron las leyes, no hubo interés por parte del oficialismo en aprobarlos.
Y por otra parte, hay algunos sectores como el litio, Ujú, donde lo que hay que hacer es no seguir exportando panes de litio en bruto, que dejan agua sucia en la Argentina y muy poco dinero para el pueblo argentino, sino que hay que usar el litio como palanca para fabricar en la Argentina baterías de litio y autos eléctricos. ujú. Esto es lo que da mejores niveles industriales, mejores salarios para empleos de calidad. Pero bueno, nada de esto que le estoy diciendo se piensa. Claro. Estamos funcionando como aquella época donde el mundo árabe le vendía a las 5 hermanas petroleras el petróleo en crudo y ellas la refinaban y hacían el negocio, ganaban dinero los jeques y seguía con hambre el pueblo árabe. Claro. Algo, digamos, similar que vemos justamente en el descontrol que hay con empresas de bandera, prácticamente como lo que sucede con aerolíneas argentinas, ¿no? Ahí tenemos también otro temita bastante preocupante, ¿no? Aerolíneas Argentinas es carísima para el conjunto de los argentinos, porque cuando se habla del Estado, parece que en Argentina habláramos de una entelequia ajena a nuestro bolsillo. Ujú. Y en realidad el Estado argentino se alimenta de todos nosotros. Son los que pagamos impuestos los que alimentamos el Estado argentino. El Estado argentino es como un señor que ganara 300.000 pesos en su casa y en lugar de vivir por 300.000 pesos, viviera por 1 millón de pesos. Bueno, solamente puede hacerlo si tiene ahorros o alguien le presta. Argentina no tiene ahorros, nadie nos presta salvo el Fondo Monetario para pagarle al propio Fondo Monetario Ujú. y en consecuencia todo el gasto se convierte en emisión monetaria. Cada vez que usted tiene que subsidiar a una empresa, subsidiar tarifas, subsidiar pagos de empleados públicos, subsidiar planes sociales, eso sale de emisión monetaria y esa emisión monetaria debilita el peso y por eso estamos yendo camino a una hiperinflación. Teniendo en cuenta esto que usted plantea, que realmente nos lleva a tener mayor claridad de lo que está pasando en la Argentina, estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, desconociendo prácticamente la gran mayoría de los representantes en el Congreso de la Nación, lo que se ha negociado en el último viaje del ministro a China, genera también mayor incertidumbre y preocupación, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, sabiendo que la Argentina está justamente con una serie de conflictos bastante complejos? No en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que quiere, como cualquier prestamista, es recobrar lo que prestó y por eso nos presta para que le paguemos. Le cuento en qué lo gasta. Ajá. Primero, en devolverle a los chinos yuanes de libre convertibilidad. Ujú. Después, a devolverle a Qatar la plata de corto plazo que nos prestó con una alta tasa de interés. Luego, devolverle a la Corporación Andina de Fomento también lo que nos prestó. Ese dinero que acabo de describir fue el pago al fondo que no teníamos la plata para hacer. En septiembre hay otro pago al fondo que se va a hacer también con este dinero que nos mandaron. Ajá. ¿Qué queda para el Banco Central? 1.000 millones de dólares. Nada, prácticamente. Eh, nada. Mm. Y de ahí en más, entonces, ¿cómo termina la Argentina en esta situación realmente de descontrol muy desmedido de parte justamente de un ejecutivo que sabe que esto va a generar mayor complicación? ¿Cómo es que no se ha analizado esto, no? Bueno, porque no hay nivel. Ujú. No hay nivel. Cuando usted tiene un presidente ausente que no entiende la realidad, todo se complica. Afortunadamente en la Argentina se vota dentro de 2 meses Mm. y tendremos un nuevo presidente o una nueva presidente que van a tener que tomar el toro por las astas en un camino que va a ser difícil. Sí, sí. Es bueno decirle a los Mm. argentinos que no se cambia la realidad porque haya un cambio de presidente, pero sí se cambia el destino.
Ujú. En un año y medio, Argentina puede mejorar mucho. Tiene todo para negociar con el mundo. Se necesita políticas de Estado en los temas más importantes: economía, social, seguridad, educación, salud, política exterior, defensa nacional. En esos temas hay que buscar acuerdos trascendentes entre las fuerzas políticas mayoritarias. Esperemos que se logre, doctor, porque realmente lo estamos necesitando y con mucha urgencia. Sigue su corazoncito ahí en el equipo futbolero del sur, ¿no? Sí, soy ¿Cómo, racinguista, por supuesto. cómo lo Que está uno no viendo? cambia porque pierde. Claro, ¿cómo le está viendo el equipo? A ver, me gustaría conocer su opinión. No, no lo veo mal para el presupuesto que Sí, tiene ese reducido que hay, club, ¿no? Mm, porque otra vez la economía manda. Si sí, usted sí, no tiene sí. jugadores de posibilidad para competir, es muy difícil hacerlo. Ujú. Eh, Me parece que tiene algunos jugadores jóvenes magníficos, pero ha vendido jugadores que Era era muy importante, sí, importante para sí. mantenerlos en el Ujú. plantel. Pero bueno, eso es una decisión de una comisión directiva y de una estructura de conducción global del club. A mí Gago me gusta. Ajá. Bien, bien. Bueno, vamos a ver, por ahí da algunas sorpresas a mediano plazo. Hay que ser optimista, ¿no? No queda otra. Sí, ahí las sorpresas positivas son más posibles que en el país a corto plazo. Me parece que sí. Le mando un gran abrazo, doctor. Hasta Hablamos en cualquier siempre. momento. Muy gentil. El doctor Carlos Rucaus, analizando un poco la realidad de lo que pasa desde la óptica justamente de su paso como ex vicepresidente de la Argentina.